Buenas tardes, amigos de la plática. Bienvenidos a un espacio más de Ruta 21, un domingo 24 de enero del año 2021. Un año que vamos a recordar porque estamos partiendo de un mes ya, casi cumpliendo un mes de la campaña política para diputados en El Salvador, que tienen la tarea de, pues, tratar de demostrar que son candidatos elegibles para la elección 2021-2024. Y para mí es un gusto recibir este día en el estudio a Patricia Iraeta, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella va representando al partido FMLN en las elecciones para candidatos el próximo 28 de febrero. Patricia Iraeta, bienvenida a la plática. La saluda desde Houston para todo el mundo. Gracias. Mucho gusto, Luis, mucho gusto, amigas y amigos que están en el exterior, en los diferentes países y en El Salvador, que supongo que también están escuchando y viendo este programa por las redes sociales. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes las opiniones y los puntos de vista sobre este escenario electoral y sobre los retos que tengo como candidata y futura diputada del Departamento de la Libertad. Vamos a comenzar por conocer a Patricia Iraeta. ¿Quién es Patricia Iraeta en su plano profesional, familiar y político? Hace sus pininos, ya anduvo en política. Cuéntenos algo sobre su vida, Patricia. Sí. Gracias. Mira, yo, bueno, soy una mujer que ha trabajado y estudiado desde los 18 años. Empecé a trabajar, tuve a mi hijo a los 19. Ya es un muchacho que tiene su hogar y tengo dos lindos nietos. Tengo una mascotita, que es mi gatito preferido de la vida. Y estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, de la cual orgullosamente me gradué. Después he hecho varios estudios para especializarme en la teoría de género, en la teoría feminista, y también he estudiado una maestría en métodos y técnicas de investigación social. Durante todos estos años, he tenido 3 empleos, trabajé 10 años en el Consejo Nacional por la Cultura y el Arte. Fue mi primer empleo donde aprendí muchísimo, donde conocí personas entrañables del arte y la cultura. Y después pasé a formar parte del equipo de trabajo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, conocida como Las Dignas. Ahí trabajé 10 años. Posteriormente pasé a formar parte del equipo de trabajo del grupo parlamentario del FMLN como asesora de género y área social. Trabajé durante 5 años. Me fui por unos años a trabajar con la ministra de Trabajo en el gobierno del profesor Sánchez Serén, también como asesora de género y de relaciones internacionales, y actualmente estoy de nuevo trabajando en la Asamblea Legislativa con el grupo parlamentario del FMLN, igualmente como asesora en los temas de género en el área social. También realizo investigaciones, me gusta escribir, eh, escribo poesía, recientemente presenté un poemario, y como activista política he desarrollado pues diferentes experiencias en el movimiento social como parte del movimiento de mujeres. Yo he sido parte de varios espacios de concertación, de la concertación feminista Prudencia Ayala, de iniciativas, ¿verdad? Como las mujeres creadoras de Vida y Paz, que trabajamos en el escenario electoral del 2009. He sido parte de espacios de concertación para impulsar iniciativas de incidencia política y he militado en el FMLN desde 1991, cuando pues siendo estudiante me organicé en el partido. Durante estos años he participado básicamente en la estructura de la Secretaría Nacional de la Mujer, en la estructura departamental también de la Secretaría de la Mujer, y también he sido colaboradora de la Contraloría Social del partido. Es primera vez que me he motivado a participar en una contienda electoral, y tampoco he sido parte de los organismos de conducción del partido, ni municipal, ni
ni a nivel departamental, ¿verdad? Entonces, es una experiencia que me está dando grandes aprendizajes. He estado del otro lado, ¿verdad? En los ejercicios electorales, haciendo incidencia, colaborando con la formulación de plataformas, colaborando con espacios de articulación, ¿verdad? Para la participación ciudadana en los procesos electorales, colaborando con el partido también en los espacios de defensa del voto desde 1994. Y esta vez estoy del otro lado, ¿verdad? Del lado de las candidaturas, motivada por el contexto nacional que tenemos y motivada también por el escenario que se nos presenta producto de todos estos retrocesos que también estamos teniendo. Esa es una de las principales motivaciones que tengo, además de experimentar uno de los derechos que tenemos las mujeres, que es el derecho a ser elegida, ¿verdad? El derecho a ser elegida, que las mujeres pocas veces lo ejercemos y pocas veces rompemos el temor de lanzarnos a un escrutinio público precisamente por el entorno adverso que enfrentamos, ¿verdad? La discriminación sigue siendo una realidad en nuestros escenarios y también la competencia desigual, ¿verdad? Que existe en los diferentes espacios. Así que de esta experiencia yo pienso que podemos aportar mucho todavía y creo que me está dejando bonitas y impresionantes lecciones estos 4 meses, 5 que ya casi llevamos de estar en este ejercicio de lanzamiento y de proyección de una candidatura. Cuando nosotros vemos que cada día más mujeres se interesan por la política, cuando nosotros vemos que más mujeres tratan de luchar para que los derechos sean respetados, independientemente el riesgo político que eso implica, y eso lo hemos hablado extra cámaras, de que a pesar del riesgo de exponerse en su vida privada, convertirse en figuras públicas, las hace blancos de ataques que incluso se deja a un lado la ley que habla bien clarito sobre la parte de que no es posible y no es aceptable el ataque sobre las mujeres. Cuando las letras de la ley no se cumple como se debería de cumplir, no siente Patricia que hay como todavía mucho trabajo por hacer para que la mujer se sienta más segura en el país? Claro que sí, tenemos un escenario bastante, dijéramos, complejo de inseguridad. La primera inseguridad que las mujeres vivimos es en la casa, ¿verdad? La mayoría de mujeres que enfrentan violencia, de niñas que enfrentan violencia sexual, de adolescentes que enfrentan acoso sexual, lo están haciendo o lo están enfrentando primero en su casa, ¿va? En las relaciones familiares, en las relaciones de pareja y en su entorno comunitario, ¿verdad? Este año, pese a que el gobierno ha dicho que los feminicidios y la violencia contra las mujeres ha disminuido, las estadísticas empiezan a indicar que es lo contrario, ¿verdad? Hemos cerrado el año con más de 123 feminicidios y con más de 1.700 casos de violaciones sexuales en niñas de 10 a 16, 17 años, ¿verdad? Con un alto índice de embarazo en la adolescencia. Este es como un primer nivel de inseguridad que vivimos las mujeres. Luego está la inseguridad social, ¿verdad? La exposición, el hecho de ser una candidata mujer implica tomar ciertas medidas de seguridad. Le comentaba a Luis justamente antes de la entrevista que algunas veces yo me he tenido que movilizar sola hacia los territorios, aunque lo disfruto muchísimo porque tenemos unos paisajes increíbles en nuestro departamento. También me pone en alerta, ¿verdad? De ir viendo atrás, adelante, de que no vaya a suceder nada. Además de que una mujer sola o una mujer que está en la vida pública está expuesta a una serie de hechos, de discriminaciones que las enfrentamos de manera desigual que los hombres, ¿verdad? En el caso nuestro, el acoso por redes sociales también es parte de ese escenario. La violencia política, ¿verdad? Porque estamos enfrentados ahora a un call center de los trollers del presidente y de su partido
en la que cualquier crítica que se haga te cae una lluvia, ¿verdad?, de troles ofensivos, ¿verdad? Porque no es un debate político, no es un debate de planteamientos, de argumentos, sino que es una oleada de expresiones violentas, agresivas, vulgares, ¿verdad? O haciendo precisamente uso del sexismo en contra de las personas que opinan diferente, y evidentemente hay una hazaña, ¿verdad? Hay una hazaña y una intencionalidad diferente contra las mujeres, ¿verdad? Contra las mujeres que estamos en el escenario público. Así que esos son retos que vamos enfrentando, que vamos superando también, ¿verdad? Porque creo yo que parte de la experiencia es aprender a superar esos retos que el patriarcado pone, superarlos para poder avanzar, ¿verdad? Si no, no avanzamos y nos quedamos estancadas. Entonces, es importante que saber de que todo esto es una página a la que hay que darle vuelta y que hay que seguir tomando todas las prevenciones, ¿verdad? Y los mecanismos de seguridad que sean necesarios. Más allá de la parte legal, más allá del cumplimiento de leyes que hablan sobre la lucha contra esa violencia de género, ¿qué crees que le falta a la sociedad misma para poder cambiar esa realidad culturalmente hablando? ¿Qué crees que nos está faltando en el país antes de querer exigir un cumplimiento de ley? ¿Qué crees que nos falta, estimada Patricia? Fíjate que creo que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero es que si bien las leyes hacen su trabajo, las leyes contribuyen a modificar conductas, porque cuando decimos es que eso es cultural, eso es parte de nuestros valores, eso es parte en todo caso de los antivalores que tenemos como sociedad. Cuando expresamos eso, esas conductas también obedecen a que hay mucha impunidad para poder cambiarlas. Por ejemplo, hace muy pocos años todavía era permitida la violencia física de las parejas contra sus esposas, ¿verdad? De los esposos contra las esposas. O sea, las leyes que teníamos como el Código Civil permitían ese tipo de prácticas. Empezaron a cambiar cuando se hicieron reformas en las que se prohibía ese tipo de conducta. Sin embargo, entre comillas, la cultura y la práctica que antes estaba validada, legalizada, se ha quedado como parte de lo que llamamos práctica cultural. Ahora estamos de nuevo como dándole vuelta a esa lógica con leyes que no permiten ese tipo de conductas que luego se deben de conformar o se deben de configurar en una cultura, ¿verdad? Es decir, el cumplimiento a la legislación es parte de la cultura. No obstante, también hace falta generar procesos educativos desde la primera infancia para educar a las niñas y a los niños en los principios y en los valores de la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres. Esa todavía es una deuda, dimos algunos pasos, ¿verdad? Hemos avanzado un poco en los últimos años, ¿verdad? Y eso nos ha permitido poner ahí algunos temas. No obstante, sigue siendo muy limitado todo este aporte. Y otra instancia que todavía debe de recapacitar sobre el rol que tiene son las iglesias en general. La mayoría de las iglesias y digo las iglesias porque hablo de todas, ¿verdad? De todas, que fundamentan dijéramos, su mensaje religioso en el Antiguo Testamento, reproducen muchísimo ese tipo de valores que justifican las conductas violentas contra las mujeres y justifican los valores patriarcales en nuestra sociedad. Creo que la libertad de culto debería de tener un límite en el sentido de que debe de haber un cambio en todo ese tipo de mensajes, ¿verdad? Todavía tenemos aquí iglesias que proyectan ese tipo de mensajes, que justifican y que discriminan a las mujeres en base a dijéramos, a esos argumentos religiosos. Y yo creo que esa parte todavía es muy sensible en nuestra sociedad y debemos cambiarla. No puedo dejar de mencionar el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación masivos son sumamente sexistas y no hay manera de transformar la cultura
si no es a través de todos esos símbolos y de todos esos mensajes que llegan de forma cotidiana y de forma masiva a la población? Mucho se ha hablado, Patricia, y yo no sé si estoy equivocado, pero se ha hablado mucho de que incluso las madres tienen un grado de responsabilidad sobre el hecho de que los hijos se comporten machistas todavía en este siglo. ¿Será que dentro de tus estudios se ha tratado de rescatar ese valor familiar que, que eduque en ese sentido? ¿Cómo crees que pudiera hacerse algo que nos permita a los salvadoreños hacer un salto de calidad? Tenemos una ley que dice libre de violencia, pero también en la misma ley establece que no puede haber conciliación ni mediación. La ley ya va a cumplir 11 años y de repente tú ves un caso público de mujeres maltratadas y que a los minutos o al siguiente día salen diciendo lo contrario, que ya no fueron maltratadas, sino que fue un malentendido. Y, y entonces, ¿a dónde está la parte que nos está faltando a nivel familiar? Porque eso yo creo de que hay que llevarlo a otro nivel. La ley ya tiene 11 años y todavía se siguen dando casos de feminicidios por malos entendidos. No, porque no se ha cumplido esa parte. Cuéntame, ¿qué crees que le está faltando dientes a la familia o a quién le está faltando ese elemento? Yo creo, Luis, que uno de los principales problemas que tenemos es en la protección que el Estado le brinda a las mujeres. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Una mujer que pone una denuncia por violencia de cualquier tipo, cualquiera de los 7 tipos de violencia, va a la fiscalía o empieza su procedimiento. En primer lugar, todavía la ruta de acceso a la justicia, a la denuncia, es un poco engorrosa, es bastante engorrosa, ¿verdad? Y muchas veces las problemáticas que enfrentan las mujeres de violencias y discriminaciones se ven como problemas menores, ¿verdad? Y la larga lista de espera, la mora judicial que hay en este país, hace que los procedimientos sean lentos, largos y poco precisos para las mujeres. Y si esto le agregas que muchas mujeres, aparte de el tiempo que tienen que invertir, los recursos a veces no los tienen porque estar gastando en pasaje para mujeres que tienen bajos ingresos es también una dificultad, ¿verdad? El dinero sigue siendo una dificultad para acceder. Y a eso le agregas que no hay una respuesta rápida. Por otra parte, está el temor, ¿verdad? Si la pareja de la persona o el agresor tiene ciertos controles o tiene acceso a relaciones, dijéramos, con personas de dudosa conducta, aquí las amenazas por poner una denuncia son graves, ¿verdad? Es decir, hay mujeres que retiran las denuncias por las amenazas que sus parejas han hecho de que van a ser pues agredidas o van a ser por otro tipo de estructuras, ¿verdad? Porque las estructuras criminales se prestan también a eso. Por otro lado, está la carencia que todavía tenemos en la protección del Estado. Una mujer que enfrenta una situación de este tipo debe tener todas las garantías, no solo las procesales, sino que también las garantías que el Estado le brinda para resguardarse, para protegerse, para cuidar dijéramos, su confidencialidad en el proceso, para cuidar de incluso del grupo familiar, ¿verdad? Y lo que estamos viendo son retrocesos. Imagínate que en este gobierno se están cerrando las casas de acogida que creamos durante los gobiernos del FMLN. Ya habíamos llegado a 8 casas y tenemos información de que estas casas se están cerrando. Ciudad Mujer, que le daba esos servicios especializados, está debilitada. Se le han quitado recursos y se está utilizando con fines para otros programas que el Estado, que el gobierno está impulsando. No se le está dando la prioridad que anteriormente tenía. Otros programas de atención que están vinculados a esa parte, a esa integralidad de la atención de la violencia, como los programas de salud sexual y salud reproductiva, han sido cerrados.
Se le quitaron 35 millones de dólares el año pasado al programa que se creó de atención integral en la salud sexual y salud reproductiva. La gente dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con la violencia? Sí tiene que ver, porque las personas que son atendidas por violencia sexual o por otro tipo de agresiones físicas en el sistema hospitalario pasaban a ser parte de este sistema integrado. Al cerrar ese programa, se cierra toda esa articulación que había entre las instituciones para poder atender a las mujeres desde dijéramos, desde la ruta de la salud. Y entonces teníamos varias rutas: ciudad-mujer, salud, educación, ¿verdad? Que también tenemos protocolos que la ley establece, pero que el gobierno está dejando de aplicar. Entonces, este estancamiento que estamos viviendo ahora con este gobierno y con la falta de credibilidad que tiene, dijéramos, el presidente en los derechos humanos de las mujeres, es parte del problema que se va agudizando y se vamos viendo los resultados. Fíjate bien que el gobierno no tiene en su agenda, no conocemos un programa, el IDEMU no tiene un plan nacional de atención y de prevención a las mujeres que conozcamos públicamente. No sabemos cuáles esas proyecciones que tienen, cuáles son sus metas, cuáles son sus propósitos o sus prioridades en esta gestión de gobierno. Por el contrario, hemos visto allegados de confianza del presidente con conductas totalmente misógenas, ¿verdad? Un presidente que incluso ha arremetido contra las organizaciones de mujeres diciendo que somos mentirosas, que no estamos diciendo la verdad sobre la problemática simplemente porque se ve cuestionado en su gestión. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno que tiene, de un presidente que tiene funcionarios como el Broso, como Ernesto Castro, como, bueno, y ahora ya no está trabajando ahí, ¿verdad? Como la Choli, que por años tuvo un programa totalmente denigrante contra las mujeres? O sea, hay una visión política de este gobierno en contra de los derechos que las mujeres nos hemos ganado. Y ese sí es un grave peligro para nosotras. Eso sí atenta contra nuestra seguridad, porque si el Estado no ofrece garantías de protección, entonces la inseguridad que ya vivimos por conductas culturales o por esas prácticas aisladas se agudizan, porque el Estado no presenta, no se muestra como un Estado protector de las mujeres, de la niñez y en función de la legislación que tienen que cumplir. Yo siempre he dicho de que El Salvador tiene leyes ricas, leyes bien pensadas, leyes bonitas hasta cierto punto, copiadas o como quiera que se hayan hecho, tienen todos los elementos. Pero yo lo que siento es de que a la población le falta conocer hasta dónde puede ser protegida por esa ley. Solo te voy a leer una parte, que es lo que me estabas diciendo ahí en la ley integral. Habla sobre que una persona víctima de un delito de estos tiene derecho a solicitar medidas de emergencia, Exacto. protección y cautelares en caso de que se le otorgue una libertad anticipada a la persona agresora. ¿Por qué? Porque lo que me estabas diciendo, una persona que dice, ¿y a dónde voy a vivir si nadie me protege? El agresor sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo y la va a agarrar en contra mí. Y si y todo eso pasa porque ¿quién está incumpliendo la ley? ¿Quién no hace uso de la ley? ¿Verdad? Porque cualquier abogado se agarra de la ley y pone una demanda por no darle las protecciones a la víctima. Y sin embargo, vienen las medidas de que le llaman esas revanchistas, ¿verdad? Las medidas revanchistas contra las que no existen esas medidas cautelares que son tan necesarias y donde la persona debe de sentirse con la libertad de denunciar. ¿Por qué en Estados Unidos se respeta tanto a la mujer? Porque la mujer que viene de cualquier país, cuando se da cuenta que aquí hay una gran protección para ellas, hace uso de la ley. Hace uso de la ley y te va mal a ti como agresor, te va mal un hombre acusado de violencia doméstica aquí en Estados Unidos es sujeto de penas graves,
Ujú. Y si es indocumentado, lo deportan. ¿Por qué? Porque la protección está en el cumplimiento de la ley. Ahora, Patricia Iraeta va a enfrentar un reto y con el favor de los votantes puede llegar a diputación, a ser una diputada representante de un departamento, pero se convierten en representantes del Salvador en sí mismo. Ujú. ¿Cuál sería tu participación en esa línea que le hace falta para poder tener una ley adicional o mejorar la que ya está, que establezca verdaderas sanciones para quien no cumple esa ley? Ujú. Porque yo siento de que la ley es buena, pero Sí. imagínate, aquel fulano acusado de delitos de agresión contra la mujer que se llama Walter Araujo, hasta se Ujú. tiene, hasta tiene el atrevimiento de solicitar ser candidato a una diputación. ¿Me explico? Cuando de un solo la ley debería la ley electoral debería de vetar a todo ese tipo de gente en una forma automática. Ujú. ¿Me Así es. explico? No dejarles ese espacio de maniobra. ¿Por Ujú. qué? Porque después sucede que se van al escrutinio público y como siempre sucede, mucha población agarra partido, ¿verdad? Y quien es malo es la asamblea, quien es Exacto. malo es el Tribunal Supremo, quien es el malo es el diputado, cuando, cuando hay un marco jurídico que respetar. Y Ujú. como si alguien no lo respeta, tampoco el otro. Entonces, ¿cuál sería tu participación? Porque ahí es donde queremos llegar. Nosotros necesitamos, en primer lugar, legisladores que no tengan miedo. Ujú. Necesitamos legisladores que no se sientan cómodos, que si hago eso ya no me van a elegir en la próxima. Necesitamos legisladores que le pongan la garra porque el pueblo se siente indefenso cuando se hace una ley y no se cumple. Exactamente. Cuál sería tu valor agregado, pues? No llegar a Mm. ser un diputado más. Exacto. Pues yo he hecho una agenda. Bueno, tenemos una plataforma legislativa como FMLN que la atendemos y la asumimos integralmente todo el grupo parlamentario, ¿verdad? Sin embargo, como tú dices, cada diputado o diputada pone en servicio, en el servicio legislativo sus capacidades y su competencia, ¿verdad? En este caso, yo estaría en la línea de tener por lo menos 5 líneas de trabajo. La primera y la primordial es ampliar las garantías para que las mujeres tengan derecho a una vida libre de violencias y de discriminación. ¿Qué significa eso en concreto? Mira, aquí se requiere ampliar los juzgados especializados de atención en violencia y discriminación para las mujeres. Tenemos 4. Debería de haber por lo menos uno por departamento, pero digamos que podemos avanzar de manera progresiva y ese tipo de juzgados se decretan en la Asamblea Legislativa. Requerimos de simplificar los procesos para acceder a la justicia, para tener acceso a las denuncias, que yo creo que hace falta que impulsemos todavía reformas a los procedimientos legislativos y que se cumpla el derecho de prioridad absoluta que tiene dijéramos, la atención en violencia contra las mujeres y la atención de oficio, porque todavía los juzgados, la policía, llegan, no es como tú dices en Estados Unidos, pasa la policía y según lo que me han contado, ¿verdad? Por las experiencias que hemos revisado, si la policía pasa por ahí y escucha un acto de violencia intrafamiliar, actúan de oficio. Es decir, sin esperar que la víctima ponga la denuncia, ese agresor va a ser llevado a un proceso judicial. Aquí todavía la policía está exigiendo la denuncia de las mujeres y no actúa de oficio aún y cuando la ley ya lo establece. Entonces hay que crear medidas para que se cumplan este tipo de mandatos legislativos que ya están establecidos. Requerimos también de ampliar las casas de acogida para las mujeres. Debemos de tener lugares seguros para que cuando las mujeres denuncien, sepan
que pueden estar protegidas en otros espacios y no están obligadas a regresar a su casa, porque eso es lo que muchas dicen, bueno, pongo la denuncia ahí, después qué pasa, ¿verdad? Entonces, la idea es que estas casas de acogida, además de cumplir la legislación que ya tenemos, hay que etiquetarle presupuestos al IDEMU, hay que darle un mandato más específico para ampliar las casas de acogida. También es urgente que trabajemos con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales no deben de volver a pasar por esta situación que han tenido y que todavía tienen, ¿verdad? 7 meses de que no se les ha pagado el FODES. Por el contrario, deben de contar con los recursos para poder cumplir con la ley. Ya la ley le da competencia a los gobiernos municipales para que formulen e impulsen planes de prevención de la violencia. Nuestro trabajo va a consistir en lograr que desde la Asamblea Legislativa se les etiqueten presupuestos para este fin. También requerimos garantizar a las mujeres en el ámbito laboral su derecho a una vida libre de violencia, porque todavía, así como las mujeres tienen temor de denunciar por las parejas, también tienen temor de denunciar la violencia que enfrentan en el ámbito laboral por temor a ser despedidas, ¿verdad? Por temor a que el patrono les quite el contrato y todavía se incumplen una serie de legislaciones en el ámbito laboral. Por ejemplo, la ley prohíbe que las mujeres sean despedidas cuando están embarazadas. ¿Qué hacen los patronos? Que cuando las mujeres retornan de su licencia por maternidad, enfrentan acosos para luego ser despedidas. O sea, no las despiden durante el embarazo, pero las despiden después. También es importante para que las mujeres se les incorpore como parte de su sistema, de su derecho a las pensiones, se les brinde la seguridad de que los 4 meses que han pasado por licencia de maternidad van a ser también incluidos dentro de las pensiones, porque por ejemplo una mujer que ha tenido 3 partos y se le dan esos permisos, pierde 1 año de jubilación. Entonces, es necesario no solo hacer un sistema, una ley de pensiones nueva, en la que volvamos a restituir un sistema público de pensiones, en donde las trabajadoras y los trabajadores tengan mayor participación, sino que también es necesario que ese nuevo sistema de pensiones le ofrezca garantías de derechos laborales a las mujeres. También requerimos de que las mujeres tengan mayores accesos a programas específicos para insertarse laboralmente, pero también para desarrollar iniciativas económicas, ¿verdad? Porque esa también es una limitante por la que muchas mujeres no rompen con ciclos de violencia, por la dependencia económica que aún tienen de sus parejas, con lo cual la lógica que teníamos o que tenemos desde del programa de Ciudad Mujer, que es parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social que el gobierno debe cumplir, está relacionada con eso, ¿verdad? Está relacionada con darle herramientas y darle oportunidades a las mujeres para que puedan desarrollar al menos un emprendimiento o para que puedan insertarse laboralmente en el marco no solo de ruptura de un ciclo de violencia, sino que para su autodeterminación económica. Entonces, como ves, es un ciclo, un círculo de cosas, de acciones integrales que requieren que se legislen todavía, fortaleciendo lo que ya tenemos y generando una nueva legislación que nos permita avanzar en que las mujeres se les cumplan estos derechos. Hay disposiciones que la ley prevé y también establece quiénes deben de cumplirlas. El problema es quién verifica que eso se cumpla. Exacto. Porque ahí es donde nosotros estamos fallando. Fíjate, diariamente yo veo, escucho o simplemente me cuentan de expresiones que son claramente una violación, que es una violencia hacia la mujer, todos los días, en diferentes medios, de diferente manera, como quieras verlo. Pero la ley es clara y directa, donde establece que de cualquier manera, ¿sí? De cualquier manera que se haga ese tipo de expresión, debe de tratarse con una política específica
¿Y quién es el que tiene que crear esa política? La fiscalía. Y te decía yo, tiene 10 años una ley y la fiscalía habría por su ausencia. Si hubiera una política específica, la fiscalía debería de tener un monitoreo de todo lo que está pasando en el país y poner precedentes que permita sancionar. Mira, yo siempre tomo como referencia el sistema jurídico de aquí, porque por ejemplo, aquí un presentador, un locutor o quien sea de un medio X se expresa mal de la esposa de un político, por ejemplo, o de la esposa de un candidato, inmediatamente ese fulano va para afuera. Inmediatamente el medio toma acción sobre eso, porque no está dispuesta a que lo demanden por violar una ley, ¿verdad? Y inmediatamente se pone al servicio de los medios una política, que es lo que no se está haciendo. Ahora bien, más allá de la plataforma legislativa de partido y todo lo demás, ¿hay algo que a ti te llame la atención que quisieras compartir con la audiencia, que sientas que puedes contribuir, ¿verdad? Más allá de la plataforma que tiene el partido. Fíjate que yo creo que nosotros debemos de convertirnos como legisladoras y legisladores en personas que informan a la población, que atienden y que fortalecen el tejido asociativo, impulsando iniciativas de manera conjunta con la población. Yo creo que ninguna legisladora ni ningún legislador debe de impulsar iniciativas aisladas o que estén fuera de ese respaldo social que deben de tener las propuestas que impulsamos, porque muchas veces hemos hecho cosas buenas, cosas positivas, pero totalmente desconectadas de la población. La población no se entera de algunas cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Acaba de aprobarse en el presupuesto nacional y se superó el veto que hizo el presidente del aumento de la pensión universal, de la pensión básica que tienen las personas que ya están retiradas. Este aumento a $307 fue una iniciativa que impulsó el FMLN como parte de los ajustes que se le hicieron al presupuesto. No obstante, el presidente se apropió de esa iniciativa, generó la idea de que él era el que estaba aumentando la pensión y por otro lado también la vetó, así que generó una confusión muy grande. Y nosotros, bueno, no solo por la discriminación que también a veces hacen los medios para poder difundir las iniciativas que se hacen positivas dentro de la Asamblea Legislativa, esas limitaciones son reales. También es cierto que a veces no impulsamos con el pueblo estas iniciativas o no impulsamos de manera amplia con los sectores influyentes de la opinión pública este tipo de iniciativas y por lo tanto se van quedando allí como que no se sabe, ¿verdad?, de dónde salió. Entonces la participación y el trabajo con la población es elemental. Yo vengo de trabajar con las organizaciones y los movimientos sociales y soy, dijéramos, una de las personas que cree que los cambios los hacemos de manera colectiva. Las transformaciones las hacemos de manera organizada y articulada. Las personas individuales somos voceras, podemos tener ciertas capacidades que podemos poner al servicio de los procesos, pero es la articulación con la población y con las organizaciones la que nos puede permitir mayores y mejores resultados. También yo creo que es importante trabajar en la garantía de la institucionalidad del Estado, porque hay una lógica. Donde no hay institucionalidad, no hay democracia. Donde no hay institucionalidad, no hay derechos, por todo lo que estamos hablando. Estas deficiencias institucionales son las que hacen que los derechos no se cumplan y debemos de trabajar para que la institucionalidad funcione. Recientemente acabo de recibir una noticia que yo estaba difundiendo ahí a través de mi Twitter, de que la señora embajadora en los Estados Unidos, la señora Milena, no recuerdo bien su apellido, estaba recibiendo a un candidato de Nuevas Ideas y promoviéndole una gira para darlo a conocer
en los Estados Unidos con nuestras hermanas y hermanos salvadoreños en el exterior. Esa no es competencia de la embajadora. Esas no son atribuciones de una embajada. O sea, la institucionalidad le dice que ella está en función de recibir o de promover a los funcionarios y funcionarias en función de las políticas de Estado, no así de una candidatura individual y por el partido de gobierno. Incluso si fuera por otro partido tampoco debe de hacerlo, ¿verdad? Creo que ese tipo de fallas, ese tipo de conductas que se están dando de manera recurrente en este gobierno deben de ser detenidas a través de mecanismos y de que la Asamblea pueda ejercer un mayor y mejor papel en los instrumentos contralores de la función pública. Tenemos una ley de ética, tenemos una ley de acceso y transparencia, acceso a la información, pero todavía a esas leyes les hace falta dientes, como decimos, les hace falta, dijéramos, medidas más específicas para que la población pueda denunciar este tipo de actos. Estos y otros, ¿verdad? Hay un conjunto de organizaciones que nos ha invitado a firmar una plataforma y una de las propuestas que estas organizaciones llevan es impulsar una ley de la función pública. En el gobierno del FMLN se llevó una iniciativa sobre una nueva ley de la función pública y esta aún no ha sido, pues no se revisó, no se logró aprobar y yo creo que requerimos hoy más que nunca este tipo de legislaciones que le den a la ciudadanía la posibilidad, en este caso, a las ciudadanas y los ciudadanos salvadoreños que viven en el exterior y que vivimos aquí, poder poner una denuncia contra la señora embajadora por este tipo de conducta que está asumiendo, ¿verdad? Por este acto que es totalmente improcedente y es totalmente fuera de su función como embajadora en los Estados Unidos. Y es importante que la población lo haga, tal vez no a través de las instituciones, sino es también a través de la denuncia pública, porque yo creo que la población debe de saber que este tipo de acciones no son competencias y no son atribuciones que se tienen. Por lo tanto, yo creo que la defensa de la institucionalidad es un reto que tenemos porque este gobierno ha demostrado un total incumplimiento a la institucionalidad. De hecho, intentó dar un golpe de Estado, ¿verdad? Y eso ya nos dice cuáles son sus intenciones. También creo que es importante dejarle en la opinión de las compañeras y compañeros que nos escuchan de que el FMLN no va a aprobar ninguna iniciativa que vaya en detrimento del deterioro económico de la población. No vamos a aprobar y vamos a pelear porque no se apruebe el IVA. Sabemos que esa es una medida que ya la tienen en la agenda el partido de gobierno con sus aliados y se habla de aumentar hasta un 18% el IVA. También sigue estando en riesgo la privatización del agua. Tuvimos una reforma constitucional en esta legislatura que se logró con 43 votos, pero en la próxima legislatura hay que ratificar esa reforma constitucional con 56 votos. Por lo tanto, es un reto que tenemos, puesto que dependiendo de cómo quede ese mapa legislativo, esa aritmética política en la Asamblea Legislativa, esa ratificación se va a dar o no. También creo que es urgente y necesario que la población tome en cuenta que el FMLN no va a seguir avalando medidas autoritarias. Vamos a trabajar y vamos a cerrar filas contra el autoritarismo, haciendo e impulsando todas las medidas que desde el órgano legislativo se pueden hacer para que se garantice la democracia en nuestro país. Nos cuesta demasiado haber llegado a estos 29 años de procesos de construcción de la paz, porque la paz no es un hecho que se da por decreto, es cierto, no se da por decreto, la construimos todas y todos. Y durante estos 29 años hemos trabajado muchísimo para lograr legislaciones, para lograr instituciones, para lograr procedimientos, para que la democracia y el sistema democrático funcione en el país. Por lo tanto, una de las grandes tareas que tenemos es defenderlo, puesto que la amenaza
de que este nuevo proyecto político del presidente y sus aliados llegue a tener la mayoría en la asamblea, no es una amenaza para el FMLN, es una amenaza para el pueblo por la agenda legislativa y política que tienen. Yo tenía un sueño, como decía Martin Luther King, yo tuve un sueño. Se vale soñar, pero yo creo que hay una deuda pendiente que la Asamblea tiene y el sueño mío es que exista una ley, fíjate bien, que exista una ley que regule el cumplimiento de funciones de todos los funcionarios públicos. ¿De qué estoy hablando? De que no es posible que yo ponga de embajador a cualquier perico de los palotes que no sabe ni siquiera de diplomacia, no sabe de relaciones internacionales, ni siquiera sabe de comercio, ni siquiera sabe de nada, que solo porque es amigo del fulano, del chero, de no sé quién, ya le dan un cargo de cónsul, un cargo de embajador, ¿verdad? Y yo creo, igual, los ministros deben de cumplir un rol de acuerdo a su competencia profesional, porque es triste y frustrante para un profesional que se quema las pestañas 5, 6, 8 años en la universidad para ir a tener un trabajo de 800, 300, 400 dólares y llega el compadre y de un solo le dan un cargo que no está capacitado y le pagan 6,000 dólares. Esa parte yo creo que no nos está dejando avanzar en el país, porque al final dicen en El Salvador la cacha es permitida, pero no es culpable el que lo pide, sino el que lo da, de acuerdo a lo que la ley le faculta. Entonces, si no existe una ley, así como existe una ley de la carrera docente, por ejemplo, de que no cualquiera va a ser profesor solo porque se le ocurre, ¿verdad? Así como existe una ley especial para algo, debe haber una ley especial que regule qué requisitos mínimos debe cumplir un funcionario público. De lo contrario, vamos a tener gente en la asamblea de asesor solo porque es chero del diputado, solo porque es familiar de la esposa, de la tía, de la no sé qué del diputado, sin hacer nada, solamente porque tiene cuello, como decimos. Entonces, esa es una deuda para mí que la Asamblea no está tomando. Y algún día espero ver una ley que regule esa parte porque vale la pena que las jóvenes, esas generaciones que vienen, no, no lo vean como que su carrera, su esfuerzo no sirve. Y al final tengan que salir del país porque en el país no tiene nada. Y eso son deudas que yo siempre le hago a los candidatos, le hago el reto de que hay algo más que hacer y no ver esta situación como que ya va a pasar y 3 años y ahí muere. Y vienen generaciones, tenemos diputados que tienen 30 años en la asamblea y hasta que se jubilan. ¿Y qué legado dejaron para el país? ¿Cuál fue el legado? ¿Qué legado quiere dejar Patricia Iraeta al país? ¿Cuál es el legado que le gustaría por el cual ser recordada como una diputada que rompió barreras, que rompió brechas? Que, mira, te lo voy a decir así en términos simples. Las mujeres del FMLN han brillado más que los hombres en esta legislatura. 2 o 3 mujeres han brillado más que todos los demás hombres de la Asamblea Legislativa. Han tenido las agallas, la valentía, ¿verdad? Y por sobre todo esa capacidad que se les nota de querer hacer algo. Entonces, como punto final te lo dejo. ¿Cuál es el legado que Patricia Iraeta le gustaría dejar a las nuevas generaciones? Sí, Luis, de mi parte, el legado que yo quiero dejar es un ejercicio legislativo de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia al autoritarismo. Son 3 cosas que yo creo que debemos y que yo personalmente voy a trabajar en función de que así sea, de que impulsemos, que seamos una voz y que seamos
un grupo parlamentario que sigue siendo coherente, ¿verdad? Como lo ha sido durante todos estos años, con una agenda de trabajo, con una agenda legislativa en función de aquellos problemas más sentidos de la población y de los cuales muchas veces no son parte de las prioridades de la agenda política nacional. Excelente, Patricia. No me queda más que desearte el mejor de los éxitos y recuerda que esta tribuna es para todos ustedes, para que hagan uso de ellas y den a conocer esas valientes posturas que tienen y deseo de que todo pues marche de acuerdo a tus planes y recuerda que aquí estamos para servirte y para dar a conocer todo aquello que sea para bien de todos los salvadoreños. Gracias por estar en este espacio, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a la audiencia de la plática. Felicitaciones por estos espacios que nos permiten llegar a la población. Y bueno, les deseo un feliz cierre de fin de semana. También les deseo una bonita semana, deseando que lo mejor y las más bellas de las oportunidades lleguen a sus hogares. Muchas gracias, muchas gracias. Esta fue la plática para todos los salvadoreños con Patricia Iraeta, candidata a diputada por el partido FMLN para el periodo 2021-24. Nos saludamos en la próxima Ruta 21. Gracias, Patricia. Buenas noches. Buenas noches, Luis.